Buenas tardes. El Buenas día de tardes. hoy vamos a iniciar con la entrevista y antes de iniciar con las preguntas me gustaría que tú nos dieras un poco a entender toda tu carrera, como que has estudiado, en qué te has enfocado, qué has hecho pues durante tu vida trabajando antes de comenzar y ya luego empezamos con las 13 preguntas que tenemos para ti. Ok, bueno. Bueno, te comento, mi nombre es Joana Moreno Villanueva, soy psicóloga de profesión, tengo una especialidad en psicoterapia, también he hecho diplomados en lo que tiene que ver con la parte clínica, tengo formación clínica, soy magíster en sexualidad y relaciones contemporáneas, soy docente universitaria hace ya más de 13 años. Doy clases en psicología en el pregrado, pero también he dado clases en los posgrados, en la especialización en sexualidad y en otros posgrados pues, que tenemos en la universidad. En ese orden de ideas, pues también además combino la docencia pues con la parte clínica. Tengo mi consultorio particular donde atiendo pacientes en todos los temas que tienen que ver con sexualidad, con trastornos sexuales, las relaciones contemporáneas, cuestiones de pareja, eso básicamente, y ya tengo más de 10 años de experiencia también en eso. Ok, muchas gracias. Ya con esta introducción podemos darle paso a la primera pregunta y nos gustaría comenzar preguntándote cuál es el objetivo principal de la psicología sexual. Bueno, fíjate que dentro de todas las cosas, la psicología, en lo que tiene que ver con la psicología de la sexualidad, el objetivo principal más que todo es como el hecho de comprender, ¿cierto? Como de acompañar todos esos procesos relacionados con la vivencia de la sexualidad humana. Y además de eso, no todo el mundo vive la sexualidad de la misma manera. Entonces, es comprender desde sus dimensiones a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel cultural, porque con todo esto que se busca como que promover sobre todo el bienestar sexual, el hecho de la prevención de las disfunciones o de las problemáticas relacionadas con la sexualidad y también en el punto de favorecer esas relaciones afectivas y sexuales, todo en el marco de que todo sea saludable. Ok, ok, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Continuando, la otra pregunta sería, ¿cuáles son los principales exponentes y teorías de la psicología de la sexualidad? Bueno, tenemos que remontarnos mucho, mucho tiempo atrás, desde los primeros como exponentes en el campo de la sexualidad, pues obviamente. Tenemos a Freud, pues que fue que el primero como que introdujo el concepto de sexualidad infantil, o sea, fue el primero que se atrevió a decir, bueno, la sexualidad tiene algo que ver con el ser humano y con el comportamiento del ser humano. Leyéndonos un poco más adelante, pues uno de los pioneros en el campo de la sexualidad fue Kinsey, ¿cierto? Con sus investigaciones pioneras sobre la conducta sexual. También tenemos, para que no se me vaya a olvidar ninguno, hice una lista, obviamente también Master y Johnson, que de alguna manera son como cuando uno habla de sexualidad, pues ese es uno de los grandes referentes. Pues William Master y Virginia Johnson hicieron pues unas investigaciones en el modelo de la respuesta sexual humana. Entonces empezaron a hablar de deseo, de excitación, de orgasmo, de resolución, con todo un marco investigativo que para la época pues fue muy criticado en cuanto a metodologías investigativas. Ya yéndonos un poquito más a lo más, un poquito más moderno, tenemos a Helen Kaplan. Ella pues integró lo que era el deseo como esa fase inicial de la respuesta sexual y propuso, y entre sus grandes aportes está el hecho de que ella propuso un enfoque psicoterapéutico sexual en el modelo clínico de la sexualidad, que eso no lo había. Ya yéndonos de pronto más aquí, aterrizándolo a nuestro contexto latinoamericano y colombiano, pues aquí entre Colombia y Venezuela tenemos a Rubén Hernández, pues que también ha trabajado profundamente lo que es la parte de la educación sexual integral, la salud sexual, pero con un enfoque más que lo que tiene que ver con los derechos sexuales. También tenemos a Silvia.
Silvia Mesti, que es psicóloga y también es sexóloga, y es investigadora, docente universitaria, y ella ha trabajado muy significativamente en el campo de la intervención clínica y educativa. Y Cecilia C., que es uno de los grandes referentes que tenemos, pues ella es reconocida por su un enfoque mucho más contemporáneo, ¿cierto? Mucho más educativo y clínico en la sexualidad. Especialmente, ella trabaja mucho con mujeres, jóvenes y con parejas. Entonces, digamos que dentro de los referentes de lo que yo te puedo decir que conozco, son esos referentes a nivel internacional, desde los primeritos por allá hasta lo que tenemos, pues, hasta lo que tenemos hoy día. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿en qué se diferencia de otras áreas como la psicología clínica? Bueno, a ver, digamos que se complementan como para tenerlo muy en cuenta aquí. Comparten herramientas clínicas. Cuando yo digo que se complementan es porque comparten herramientas clínicas, pues la psicología de la sexualidad se enfoca específicamente, ¿cierto?, en lo que son los procesos relacionados con el cuerpo, con el deseo, con las identidades, con el hecho de las relaciones afectivas, afectivo-sexuales, y que de alguna manera trabaja tanto desde la prevención como desde la educación, ¿cierto? Y como desde la intervención en esas disfunciones sexuales, en esas disfunciones o dificultades que se tengan a nivel sexual. Entonces, digamos que diferencias, no tanto, sino más bien dónde se convergen, dónde son los puntos de encuentro, dónde cada una de ellas toma lo de la otra, obviamente para poder dar respuesta a ese paciente o a esa persona que viene a consultarnos. Vale. Mm, ¿Cuáles son las principales problemáticas que se trabajan en la psicología de la sexualidad? Bueno, te digo que a nosotros nos llega de todo un poquito, pero dentro de lo que más llega a consulta son las disfunciones sexuales. Entonces, disfunciones sexuales asociadas al deseo hipoactivo, asociadas a la anorgasmia, disfunción eréctil, vaginismo, dificultades con la identidad, ya cuando es mucho más adolescente, yo atiendo mucho adolescente, entonces llegan con muchas inquietudes a nivel de dificultades de identidad, de orientación sexual. Inclusive algunos llegan con ya mucho más adultos, de pronto con inquietudes acerca de si tengo o no tengo una parafilia. Otras personas llegan también con el hecho de la ansiedad en el desempeño. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Entonces, en eso, a eso a qué nos lleva? A mirar que evidentemente hay una educación sexual muy deficiente, y que eso conlleva también, inclusive en otros momentos, a que personas sean abusadas sexualmente, ¿cierto? Y también hoy algo que está muy de moda son las relaciones tóxicas, entonces nos llegan muchos pacientes diciendo, "Ay, es que tengo una relación tóxica", o relaciones inclusive codependientes, de mucho apego. Entonces, eso es lo que más llega a consulta. Ok, Vale. gracias. Vale. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales métodos de evaluación que se utilizan en este campo de la psicología? Bueno, aquí principalmente, o sea, como les comentaba ahorita, se toman muchas cosas desde la parte de la evaluación clínica, porque es que son necesarias. Iniciamos con una evaluación clínica, o sea, por lo menos a mis pacientes yo le hago toda una evaluación clínica e inclusive en algunas ocasiones le pido su historial de cómo está a nivel físico. Porque, ajá, la parte de las disfunciones en algunas ocasiones puede tener una base biológica que debemos descartar para poder quedarnos. Entonces, si descartamos la biología, nos quedamos ya con la parte de mental. Entonces, es súper importante una evaluación clínica completa, tanto física, que nos la traiga el paciente con su médico general o médico de confianza, y a nosotros nos quedamos con la parte de la salud mental. La historia sexual es súper importante, una historia sexual detallada. ¿Tuviste, no tuviste educación sexual? ¿Tus padres te hablaron? ¿Qué piensas de la sexualidad? Porque si de pronto nos encontramos con un paciente, no a mí me parece malo, porque es que yo vengo de una religión, entonces de eso nos hablaba. Todas esas cuestiones a nivel de tabúes. Entonces esa historia sexual supremamente detallada la necesitamos.
También podemos utilizar algún tipo de cuestionarios sobre ansiedad sexual. También podemos trabajar con lo que yo llamo los diarios eróticos, esa evaluación a nivel de creencias sexuales que se utiliza mucho en la parte de la entrevista clínica y la historia sexual. Cuando es necesario, en algunas ocasiones yo ya no los utilizo tanto, en ocasiones más bien es con adolescentes, instrumentos proyectivos cuando es necesario, básicamente. Ok. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales métodos de intervención en esta área de la psicología? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con métodos de intervención, pues tenemos obviamente la terapia sexual, ya sea individual, muchas personas que llegan solas, así tengan pareja, pero llegan solas a terapia. Entonces tenemos la terapia individual o terapia de pareja, ¿ok? Yo trabajo mucho con la parte de la psicoeducación, porque llegan así, crean ustedes que los adultos se las saben todas, a nivel de sexualidad a veces no. Entonces toca hacer todo un proceso de psicoeducación, inclusive también en algunas ocasiones de reestructuración cognitiva, dependiendo del enfoque, ejercicios conductuales, técnicas mindfulness, ejercicios de focalización sensorial, que fue una herencia que nos dejó Master y Johnson. El trabajo con vínculos y con las emociones también se puede utilizar desde el enfoque sistémico. Y también, obviamente, todo lo vamos a ir adaptando de acuerdo al enfoque que tenga el terapeuta. Si es psicodinámico, si es cognitivo-conductual, si es sistémico, existencial, pues va tomando esas herramientas para adaptarlas a la sexualidad. Vale, gracias. Ok. ¿Qué tanto campo de acción tiene la psicología de la sexualidad en Colombia? Nos ha tocado duro, nos ha tocado duro. Porque, bueno, ah, podemos decir que cada vez es un poco más consciente las personas de la importancia de la sexualidad, pero no de la sexualidad desde lo que se piensa es coito, relaciones sexuales, penetración, nada más. No, la sexualidad va mucho más allá, es biológica, es psicológica, es social, es cultural. Entonces, en consulta privada, pues obviamente digamos que cada vez es más, cada vez buscan algunas personas como que están como buscando un poco más. Entonces, de acuerdo a los campos de acción que podemos encontrarnos, bueno, la consulta privada, la educación sexual, la orientación en los colegios, que me parece súper importante, sin embargo, que sea realizado por personas que realmente saben del tema. Esto no se le puede dejar a cualquiera. En los campos de salud pública, para las políticas públicas, me parece súper importante nuestro campo de acción allí. El hecho también del trabajo con víctimas de violencia sexual y obviamente también los espacios clínicos. Pero, lastimosamente, sigue siendo una especialidad, o lastimosamente no, pero sí sigue siendo una especialidad que tiene muchos retos a nivel cultural y educativo. Porque entonces todo el mundo piensa, no, eso nada más nos vienen a hablar de sexo y van a poner promiscuos a los muchachos para estarle hablando todo el tiempo de sexo. No, estamos es educando, porque hay que tener en cuenta la etapa evolutiva que tiene el individuo para poder hablarle de los temas para los cuales está preparado en esa edad. ¿Cuáles son los principales retos para esta área de la psicología actualmente en nuestro país? Bueno, en nuestro país, tabúes. Uf, una cantidad de tabúes a nivel cultural y religioso que ustedes ni se imaginan. Personas que nos llegan por lo menos a mí me llegan mujeres ya de 25 o 30 años a consulta, donde dicen, no, lo que pasa es que yo nací dentro de una religión y a mí todo el tiempo me dijeron que la sexualidad era mala. Entonces, cuando me dijeron que la sexualidad era mala, yo ahora mismo sufro de vaginismo, así, tal cual. Pero una condición de vaginismo no físico, porque físicamente están perfectas, no tienen nada, descartado, pasada por ginecólogos y todos, y no tienen absolutamente nada. Pero hasta dónde marca y hasta dónde llega la restricción y ese miedo de enseñar las sexualidades con miedo, con restricciones todo el tiempo. Entonces, ese es uno de los principales retos que tenemos. Falta de formación sólida en sexualidad en el pregrado.
Si ustedes se van y hacen la tarea de buscar en los pregrados de aquí de Colombia, o nada más hagan la tarea allá en su ciudad, en Bogotá, nada más allá, ¿qué ven los estudiantes de pregrado en cuanto a sexualidad? Nada. Si acaso en psicofisiología, conducta sexual y reproductiva, si acaso, si acaso. Pero ahí, y después más adelante, ven que si las parafilias, que no sé qué, pero ya, o sea, es lo que ven. Pero más allá de, o sea, eso no es solamente la sexualidad va mucho más allá. Entonces, esa falta de sólida en los pregrados. Escasa oferta de programas de especialización. Siento que en este momento está un poco más, sé que la Conran la abrió hace poco. De hecho, donde yo soy egresada fue la primera eh, maestría en sexualidad que se abrió en Colombia. O sea, no había en Colombia, no había ni en Latinoamérica. Y las que habían eran enfocadas para salud, para médicos, para enfermeras y muy enfocado a la parte médica. Pero ajá, la parte médica bien, pero ¿y dónde queda la otra parte que es la mental? Entonces eso está muy rezagado. Y ahora siento que se están abriendo un poquito más. Obviamente el estigma a quienes consultan temas de sexualidad. Entonces nadie te va a decir, no, yo estaba donde sexólogo porque es que tengo un problema de esto, no sé qué. Nadie te habla de eso. Porque como existe el tabú frente a la sexualidad, mucho menos te van a hablar de los problemas que sí tienen. Diferente a que si alguien te dice, no, es que yo sufro la presión y me toca tomarme estas pastillas cada hora porque estoy sufriendo la presión, porque estoy sufriendo el corazón, porque tengo diabetes, porque eso sí se habla. Pero si tú dices, no, que voy para el psicólogo o voy para el sexólogo, ahí sí de eso no lo hablamos. Entonces, mucho estigma hacia que esas personas que la consultan. Y obviamente que esto, pues, somos de los que debemos hacer que eso se visibilice muchísimo más. Y es en el punto de la ausencia de políticas públicas sostenibles en educación sexual. En algún momento se trató, se cayó por diferentes circunstancias. Hoy día se quiere como retomar, hay muchas cosas a nivel de derechos sexuales, derechos menstruales, sobre todo en el campo de la mujer, que se están como empezando a trabajar. Entonces, digamos que esos pueden ser algunos de los principales retos que tenemos. Vale, muchísimas gracias. Para continuar, ¿qué dilemas éticos son los que se presentan con mayor frecuencia en la psicología sexual? Bueno, el que más puede llegarse a presentar, pues obviamente es la confidencialidad, que obviamente nosotros tenemos que tener una confidencialidad con el paciente, pero también está el hecho de la denuncia, sobre todo en casos de abuso con menores de edad, porque ya siendo mayor de edad ya es diferente la ruta, pero siendo un menor de edad, pues obviamente está en ese punto. Entonces, cuando es el acompañamiento de menores de edad, es como lo que más puede llegar a presentarte un dilema, si los padres no quieren denunciar, ¿qué hago yo como psicóloga? Me toca denunciar sí o sí, porque es que no puedo dejar de denunciar porque es un menor de edad. Hay que activar rutas sí o sí. Entonces llega como ese dilema, ese puede ser uno. También los sesgos personales. O sea, si, si todas las personas de alguna manera que hemos tenido pues la formación en sexualidad, nos hemos dado cuenta, lo digo por mí y por cuando inicié mi maestría en sexualidad, yo dije, no, yo soy muy open mind, muy mente abierta. No, cero. O sea, cuando me encontré con una cantidad de cosas, yo decía, ¿esto es real? ¿Esto pasa? ¿Esto toca hacerlo? Entonces hay muchos sesgos personales del profesional que debemos ir trabajando de la mano de nuestro psicólogo personal, porque esos sesgos no pueden estar presentes en una consulta definitivamente. El hecho de tener un uso del lenguaje adecuado también, a veces eh, el profesional por querer ser lo más abierto posible puede llegar a decir cosas que hacen sentir mal a ese paciente. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Mantener sobre todo el respeto de la diversidad sexual y del género, respetar. O sea, en eso sí soy muy enfática. Y cuando me dicen qué es lo primero que se debe enseñar sobre diversidad y sexualidad y de género, yo respeto, o sea, no necesitamos más nada. De ahí para adelante, todo va a fluir mientras haya respeto. Bueno, siguiendo.
Con las preguntas, ¿cuáles son los principales hallazgos que se han realizado desde esta área de la psicología? Bueno, principales hallazgos desde este momento, hay muchos avances en lo que tiene que ver con estudios sobre la salud sexual y reproductiva. Se han hecho como varios avances aquí en Colombia, hay muchos estudios. Hay un aumento significativo de consultas por disfunciones y diversidad y en evidencia dentro de lo que es la parte de la educación sexual integral. Entonces, eh, se ha evidenciado que el hecho de tener una educación sexual integral y efectiva mejora el autocuidado, mejora la autoestima y disminuye los embarazos no deseados. A diferencia de lo que se piensa de que cuando se habla de sexualidad vamos a volver a los muchachos promiscuos, no, estamos enseñándole autocuidado, autoestima. ¿Y qué pasa con eso? Disminución de los embarazos no deseados. Entonces, esos son los principales hallazgos que nos hemos encontrado aquí en Colombia, básicamente. Vale, gracias. Vale. Bueno, continuando, ¿qué derechos sexuales y reproductivos tenemos en Colombia? Ok, aquí sí me voy a la fuente. Y la fuente principal de todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos es Profamilia. Es Profamilia, que obviamente es ese referente que tenemos a nivel de derechos sexuales y obviamente también la Corte Constitucional, pero primero Profamilia. El primero, pues obviamente es el derecho a decidir, que la mujer tiene la decisión sobre su propio cuerpo y la vida sexual, y el hombre también. Derechos como lo del aborto y todo ese tipo de cosas, que eso viene desde la corte, ¿vale? El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, o sea, tener el panorama claro de cuáles pueden llegar a ser los métodos anticonceptivos. Entonces ahí está Profamilia como protagonista mostrándote, bueno, mira, estos son los cuales tú puedes utilizar, mira con cuál te sientes mejor, lo mismo con los chicos. O sea, y esto no es algo solamente de mujeres, ni solamente exclusivo de hombres, esto es algo de dos, o sea, de todas las personas en general, ¿ok? El derecho a recibir una educación sexual integral que si nos vamos a evaluarla salimos rajados, rajadísimos. Eso está, pero en la teoría. Pero el dicho al hecho es otra cosa. Pero sí está. Y como está, con alguna charlita que se haga, ya con eso cumplo. Pero no vamos al fondo, no vamos a donde realmente necesitamos estar en cuanto a educación sexual integral y efectiva. Derecho a vivir libre de violencia sexual también. Está el derecho, pero del dicho al hecho, ¿cómo estamos ahí? Si nos comenzamos a evaluar. Y el derecho a decidir si queremos tener hijos y cuántos. No hay una imposición que te diga tienes que tener hijos, ni no hay otra imposición que te diga no tienes que tener hijos, y mucho menos hay una que te diga nada más debes tener este número de hijos, como fue en algún tiempo en países como China. Recuerden que nada más tenían un número de hijos. Y si eran niñas, pues ya sabemos todo lo que pasaba con las niñas en alguna época. Entonces, Mm, sí tenemos, pero la cuestión es cumplirlos. Vale. ¿Qué habilidades debe tener un psicólogo para desempeñarse en este área? Uy, bueno, los psicólogos debemos tener muchas habilidades, pero ya cuando nos centramos en la parte de la sexualidad, que es algo tan delicado para el ser humano por lo mismo, porque no hay como esa apertura, lo vemos como algo malo, como algo tabú. Lo primero es llegar a tener empatía, o sea, la empatía que tú puedas tener con tu paciente desde la primera consulta, ese rapport es supremamente importante, ¿ok? Igual que en una consulta normal de psicología, una escucha activa, ¿ok? Y aquí hay algo aún más importante y es tener la formación en sexualidad humana. O sea, no es que cualquiera va, no es que yo hice un cursito, entonces ya yo con eso soy sexólogo y voy a atender consulta. No voy a decir nombres ni nada, pero casos se han visto. Ni siquiera son psicólogos. Entonces ya, pero ya eso es otro tema para debatir. Obviamente también la actitud que debemos tener los sexólogos y psicólogos
psicólogos, sexólogos, es una actitud que no juzgue. Que el paciente no se sienta juzgado, sino nos está diciendo lo que podría considerar cualquier otra persona, el del común, una locura, porque a nivel sexual nos podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, pero que ese paciente no se sienta juzgado, más bien que se sienta escuchado, ¿ok? Y eso conlleva el respeto de la diversidad, y el respeto de la diversidad de diferentes prácticas sexuales, de las que él quiera, y que nos hable con toda la normalidad del mundo y que se sienta a gusto hablando de eso. Obviamente eso conlleva tener una ética profesional, ¿cierto? Tener habilidades para el trabajo clínico o el trabajo educativo, dependiendo del área donde se vaya a desempeñar, y sensibilidad a nivel cultural. Porque también, si nos llega un paciente y nos dice que yo soy cristiano, o esta es mi religión, o culturalmente yo creo que estos son mi escala de valores y esto es lo que yo creo, eso también se debe respetar. O sea, no podemos tratar de que el paciente vaya a cambiar lo que piensa, ¿cierto? eh, para lo que nosotros creemos que es lo normal en temas de sexualidad, y eso tiene que ser respetado. En la primera consulta, la primerita vez, vea, ¿qué religión es usted? Esa es una pregunta básica de la historia clínica. ¿Qué religión es? Porque de ahí en adelante vamos a poder saber, de acuerdo a esa educación religiosa que le dieron, pues generalmente está muy enmarcada con la educación sexual que tiene también. Entonces, esas son las habilidades. Ok, y Ok. ya para ir finalizando, me gustaría plantearte como una pregunta problema que dice así. ¿Cómo se podría trabajar un caso donde la ansiedad influye en el desempeño sexual de una pareja, pues, de adultos jóvenes en Colombia? Ok. Fíjate que cuando vi esa pregunta yo dije, bueno, les puede servir inclusive si van a hacer la investigación varios pacientes que he tenido precisamente con esta problemática de la ansiedad sexual y lo del desempeño, que también tiene mucho que ver con la parte cultural, cuánto duras, por qué no duras tanto, etcétera. Entonces, desde la psicología, te puedo decir que lo primero que se hace es la evaluación integral, ¿cierto? Lo que es la historia de la pareja, la historia sexual, empezar a medir los niveles de ansiedad, las creencias, ¿cierto? Los limitantes, de pronto si existen algún tipo de mitos, mitos sexuales y cómo está en la dinámica del vínculo de la pareja. Entonces, ya después que se tiene todo eso, ya lo hemos indagado a profundidad, entonces se puede llegar a intervenir como con cuáles estrategias, obviamente, dependiendo de lo que nos encontremos en la historia clínica, en la historia sexual y en todo lo que indagamos anteriormente. Podemos trabajarlo, dependiendo del enfoque, con reestructuración cognitiva, entonces, de todos esos pensamientos automáticos sobre el desempeño. Eh, de otro enfoque podemos trabajar técnicas de respiración y de relajación para el momento del encuentro, porque es que lo que más se dispara es al momento donde van a iniciar la relación sexual, es donde se dispara la ansiedad. Entonces, técnicas de respiración y relajación, ejercicios de comunicación en pareja son, mire, eso es básico. En este tipo de situaciones la pareja tiene que estar allí presente, porque no solamente la persona va a salir sola de esto, necesita un acompañamiento de su pareja, que la pareja esté enterada de lo que está viviendo, de por qué se siente de esta manera, de qué es lo que le está pasando a esta persona. Entonces, tener esos ejercicios de comunicación asertiva en pareja. Bueno, lo que nos dejó Master y Johnson, que es la focalización sensorial, eso es buenísimo para reducir la presión sobre ese rendimiento. O sea, ¿qué te hace pensar que tienes que rendir? ¿Cuál fue esa educación que te dieron y qué te hace pensar eso? Y obviamente, la terapia sexual si es en pareja y si hay factores implicados en eso, porque ahí generalmente, en algunas ocasiones, la ansiedad inicia porque una pareja dijo, ay, es que no duraste lo que yo quería, ay, es que no alcancé, y comienza o sea, sabes que la mente humana comienza a volar y a imaginarse cualquier cantidad de cosas y tan aparece la ansiedad. Y detrás de la ansiedad puede aparecer disfunción eréctil, si en el caso de los chicos, puede aparecer eyaculación precoz, en el caso de las chicas puede aparecer el deseo inhibido o el vaginismo, dispareunia, o sea, cualquier cantidad de cosas solamente por un comentario, ¿ok?
que la otra persona pensó que no era nada, pero resulta que para la otra persona fue demasiado. ¿Ok? Entonces, en este punto, aquí el objetivo, de pronto si me lo presentan desde este punto, es de alguna manera pasar del rendimiento al encuentro. O sea, que no te interese tanto el rendimiento, sino el encuentro o el vínculo que tienes con tu pareja, reconstruyendo toda esa vivencia de placer que tienes con tu pareja. O sea, y ahí está toda la reestructuración. Vale, muchísimas gracias. Ya damos por terminadas las preguntas que te teníamos preparado y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, no, yo encantada. Ojalá saquen un 5. Ojalá. Bueno, éxitos chicos y no duden cualquier cosa y si están, bueno, la Corran tiene un laboratorio de sexualidad genial que está muy enfocado a la parte fisiológica y eso está perfecto, pero no dejen de lado la parte de la salud mental. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.